Era el dato esperado esta mañana, ver esas actas del Banco Central Europeo. Ayer conocimos las de la Reserva Federal. Ojo, porque tienen bastante enjundia todo lo que está diciendo el Banco Central Europeo. Otra vez, al igual que sucedió ayer con la Reserva Federal, con mucho más de profundidad que lo que se vio en esa rueda de prensa posterior. La inflación, dice el Banco Central Europeo en esas actas de la reunión, espera estar por encima del objetivo en 2023. Es decir, ya pone un mensaje claro al mercado que no solo en este 2022 la inflación va a estar por encima, sino que confirma que en su propio cuadro, en la propia mirada que está haciendo la economía, ve que en 2023 continuará también por encima. Dice el Banco Central Europeo en este documento, dice también la importancia de argumentar que la base de la inflación para 2024 sí que estará efectivamente en el objetivo, es decir, pone ese 2024 el momento clave para que la inflación vuelva al punto que se esperaba. Y lo que está llamando la atención en gran parte de los analistas, sobre todo banca privada, es esta frase que dice exactamente hay un riesgo alto, hay un riesgo fuerte de un impacto importante en las expectativas de inflación. Existe el riesgo de un fuerte impacto de las expectativas de inflación. En el documento vemos también cómo ponen fecha a esa fin del programa de APP, que ya conocíamos. Busca o intenta el Banco Central Europeo que sea más o menos en verano, y dice, en estas circunstancias vemos, dice el Banco Central Europeo en esas minutas, que ve que la inflación va a mantenerse dice, ya no podría, dice el Consejo de Gobierno, ya no podía permitirse en tales circunstancias mirar a través de una mayor inflación, hablando en ese párrafo el Banco Central Europeo de la importancia que tiene en las cuentas un periodo más largo de inflación por encima del objetivo, aumentando el riesgo de anclarse al alza, dice el Banco Central Europeo, esa inflación. Por lo tanto, el dato de estas actas de la Reserva Federal nos deja también, además, la mirada a una inflación que parece más desbocada que la puntualidad de una inflación que veíamos hace varios meses. Dice, hay dudas expresadas en esa reunión acerca de la convergencia de la inflación hacia el 1,9%. Dice también, varios miembros del Banco Central Europeo buscaban de manera inmediata normalizar la situación. Entendemos que la parte más hawkish del Banco Central Europeo. Y sobre el impacto que pueda tener la guerra, no dice mucho las actas del Banco Central Europeo, pero sí dice el shock de la guerra se ha producido en medio de una recuperación, por lo demás, fuerte. Es decir, que ve una recuperación potente y que en ese contexto de recuperación ha saltado la guerra para dañar ese crecimiento de la economía europea. Dice también, hay otros miembros de la Reserva Federal que creen que es mejor esperar y ver para hacer un approach contra la inflación. Dice, ya para terminar, estas actas de la Reserva del Banco Central Europeo dicen que una gran parte de los miembros veían que la actual inflación necesitaba una reacción urgente y que por tanto ese programa de APP tenía que adelantarse en el momento de su retirada. Son los datos que está sacando estas actas del Banco Central Europeo, que tampoco han dejado indiferente a nadie, han vuelto a ser, al igual que las de la FED de anoche, al igual que esas actas del FONC de anoche, unas actas de la reunión que dan más detalle de lo que de verdad está viendo en este caso el Banco Central Europeo.